Capítulo 157. Entonces. Dímelo de nuevo, instó James mientras él y Alixan se sentaban, bebiendo té en la sala de recuperación de Kela. ¿Cómo se mantuvo tu escudo después de que te desmayaste? El príncipe heredero comió una pequeña galleta que había sumergido en la mermelada marrón cercana. Su rostro todavía estaba cubierto en su mayor parte por las escamas multicolores que causó el ungüento para quemaduras. Pero algunos pedazos se habían desprendido y mostraban su piel normal, aunque de aspecto crudo. De nuevo, es una técnica que el archimago Marcos me mostró cuando era niño. Una forma de canalizar energía en tu hechizo de escudo, algo así como, sobrellenarlo con energía. También tienes que concentrar tu fuerza de voluntad en la longevidad. Produjo una pequeña llama en la palma de su mano, no más grande que la llama de una vela, y la levantó. Se concentró por un momento y luego, lentamente, bajó la mano. La llama permaneció en su lugar, flotando en el aire. Luego se volvió para hablar con James de nuevo. James miró la llama, asombrado. Tienes que querer que el hechizo se mantenga en su lugar más allá de sus limitaciones normales. Su rostro mostró tensión por un momento. Es difícil y se necesita mucha energía para que funcione más de unos pocos segundos. Como si fuera una señal, la llama chisporroteó por un momento. Pero si puedes construir lo suficiente y concentrarte lo suficiente, puedes crear hechizos que duran horas o incluso días. Si lo enfocas en un objeto. Hizo un punto de mirar la espada de James. También conocido como encantamiento. Entonces puedes hacerlo en el límite indefinido. ¿Y eso te permitió mantener el escudo incluso después de estar inconsciente? Preguntó James. Su mente se tambaleó ante la idea de mantener un hechizo incluso después de haber terminado de lanzarlo. Como dije, Marcos me entrenó extensamente en eso. Él respondió. Pasaron meses antes de que pudiera hacer que un hechizo durara unos segundos después de desmayarme. Se frotó la garganta como si recordara algo incómodo allí. Años antes podía conseguir que durara más de unos pocos minutos. Todavía entrenó con él de vez en cuando, aunque, no me gusta. Se movió incómodo, todavía agarrándose la garganta. Amina recibió el mismo entrenamiento, aunque no es tan buena como yo en magia. Dijo, haciendo un gesto hacia la forma durmiente de la princesa desplomada en una silla en la esquina. Llevaba casi 2 semanas trabajando sin parar. Alixan apenas había comenzado a ayudar unos días antes cuando sus manos sanaron lo suficiente como para sostener un bolígrafo, aunque con mucha suavidad. James pensó que lo entendía. Aunque esperaba que no lo hiciera. ¿Qué? Una voz repentina y débil preguntó de repente, sorprendiéndolos a ambos. ¿Dónde estoy? James ayudó a Alixan a levantarse de la silla y al lado de la cama, luego corrió hacia la puerta y llamó a los curanderos antes de volver corriendo al lado de Kela. Habían pasado días desde que James había visto por primera vez a Kela en la cama del hospital. Todavía estaba casi completamente vendada, aunque sus orejas y cola habían vuelto a crecer casi por completo. Su mano, que había sido desaparecida por la plaga y amputada para que pudiera regenerarse, casi había vuelto a crecer en toda su palma. Su biología de hombre lobo le permitía recuperarse más eficientemente que los otros no hombres lobo que habían resultado heridos en la batalla. Relájate, Kel. Alixan dijo suavemente mientras luchaba por levantarse. Puso una mano suavemente en su hombro, haciendo una mueca al recordar dolorosamente sus propias quemaduras. Quédate abajo. ¿Qué demonios pasó? Preguntó mientras se inclinaba hacia atrás. Xan. ¿Qué hay en tu cara? Solo uno de sus ojos estaba abierto. Ambos habían resultado gravemente dañados por el calor de las bombas. Levantó la mano y miró el muñón medio curado que estaba allí. ¿Dónde estoy? Kela, relájate. Dijo James. Estás en Hadesports. ¿En el hospital, Jaime? Preguntó, buscándolo. Su mirada se fijó en él cuando llegó a ella. Pareció relajarse un poco, tranquilizándose un poco más. De repente, comenzó a forcejear de nuevo. ¿Dónde está Amina? ¿Dónde está Hixeye? Estaba conmigo. James y Alixan intercambiaron una mirada ante la mención de Hixeye. Amina comenzó cuando finalmente se despertó con el sonido de su nombre. Estoy aquí. Ella dijo. ¿Qué es Akela? Exclamó mientras se despertaba por completo y corría para unirse a James al lado de la cama. ¿Ganamos? Preguntó Kela. ¿Los tenemos? ¿Qué está pasando con la plaga? ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Miró hacia abajo a sus vendajes. ¿Vendajes de luna rose? ¿Qué tan mal me lastimé? Bastante mal. Dijo el sanador que estaba de turno en ese momento cuando entraron a la habitación.
Te quema prácticamente todo el cuerpo. Falta una mano. El orco grande, aunque delgado, dijo mientras caminaba. Y algunos huesos rotos, aunque no demasiados. Hizo un gesto a James y a Mina para que se alejaran de la cama. Retrocedieron, pero permanecieron cerca. ¿Cómo está, capitán? Preguntó mientras comenzaba a revisar sus vendajes y mirarla con ojos que brillaban. ¿Sabes dónde estás? James dijo que estamos en Hadesports. Ella respondió. Así es. Respondió. ¿Qué es lo último que recuerdas? Estaba en Maxell, cabalgando detrás de Hixeye mientras nos retirábamos. Había una enorme bola de fuego que venía hacia nosotros. ¿Qué la recordó? Bien, bien. La sanadora le aseguró. Eso es lo que nos dijeron que sucedió. Ahora. ¿Cómo te sientes? Los vendajes deberían mantener el dolor bajo control. Y como hombre lobo también deberían acelerar las cosas un poco. Así que necesito saber si tiene algún dolor intenso en este momento. Si es así, es posible que tengamos que volver a hacer algunos de ellos o ajustar la potencia de la solución del vendaje. Kela admitió que le dolía un poco la espalda y el pie izquierdo y el sanador deslizó sus ojos brillantes hacia esos lugares mientras tomaba notas en un bloc de notas que parecía haber aparecido de la nada. James hizo un gesto a los otros dos y se movieron para salir. Esperar. Exclamó Kela, deteniéndolos. ¿Qué le pasó a Hixeye? ¿Está bien? Preguntó, sosteniendo al sanador a un lado con su mano buena. Parecía imperturbable por la interrupción. Amina dio un paso adelante y empujó suavemente a su amiga contra la cama, apartando la mano del hombro de la sanadora y sosteniéndola con la suya. Los dos se miraron a los ojos, el ojo bueno de Amina miraba directamente al único ojo de Kela. Más tarde. Dijo con firmeza. Eso fue todo lo que tomó. Kela pareció desinflarse. El significado de la declaración de una sola palabra le pareció obvio a James tan pronto como la escuchó. Y aparentemente Kela también lo entendió. Se recostó y se relajó. Pero todos podían ver la mirada cabizbaja en su rostro. Sus orejas, aún vendadas, se cayeron un poco, aunque los vendajes impidieron que presionaran completamente hacia atrás. Más tarde. Dijo suavemente mientras lo hacía. Cura ahora, hablamos después. Amina se enderezó y salió de la habitación. Agarró la mano de James cuando llegó a él y la apretó con firmeza. James miró a Kela por última vez antes de salir, vio su propio dolor, que todavía estaba superando, reflejado en sus rasgos lupinos. Te traeremos algo de comida más tarde, cuando el médico haya terminado con los controles. Dijo antes de que la puerta se cerrara. Kela simplemente bajó la cabeza mientras volvía a responder las preguntas del sanador. Capítulo 158. Tengo que admitirlo. James comenzó, sosteniendo la flecha en su mano. En el costado del eje de fibra de carbono tenía las letras CTS estampadas. La punta de flecha era lo que pensó que podría haber sido conocido como una punta ancha. Yo, no sé mucho sobre tiro con arco. Él admitió. Pasó los dedos por las plumas, maravillándose de lo cerca que se sentían las plumas de plástico de las reales, aunque eran de color verde neón. Miró a Vickers, que estaba probando el tiro de uno de los arcos estándar que usaba el ejército. ¿Sabes este tipo de cosas, jefe? Preguntó. Vickers recogió una de las flechas y la colocó en la cuerda del arco. Levantó el arco y apuntó al objetivo, que estaba a unos 20 metros de distancia. Se concentró por un momento, luego tiró de la flecha hacia atrás y luego la soltó. La flecha se arqueó solo un poco antes de chocar contra la pared de piedra detrás ya a la derecha del objetivo. No mucho. Vickers admitió. Agarró otra de las flechas del paquete, esta con una serie de rayas de tigre verde neón y negro a lo largo de su eje. Hizo la misma técnica de apuntar y dibujar, pero ajustó su puntería. Algunos de los muchachos eran grandes en la casa con arco y llegué al campo de tiro con arco con ellos un par de veces. Soltó la flecha. Dio en el blanco, pero estaba en el anillo exterior. Pero realmente nunca vi el punto cuando las balas son una cosa. Bien. Dijo Belir mientras estudiaba el patrón de fibra de carbono de la flecha que sostenía. Según el mensaje del rey, ahora tenemos un poco más de 4000 de estos. Diferentes longitudes, puntas de flecha y pesos. Sostuvo la flecha hacia James. ¿Esto, está hecho de tela? Ella preguntó. James ignoró la mirada de soslayo que Vickers le lanzó. Es un material llamado fibra de carbono. Entonces, algo así. Es un proceso complicado. No creo que tengas los materiales para hacerlo aquí. Ella asintió distraídamente. Se parece casi a Brindy Cloth Armor. Aunque la de ellos es de color canela, y el tejido no es tan ajustado. ¿Crees que estos funcionarán en los poseídos?
Preguntó Amina mientras inspeccionaba los arcos en el patio de entrenamiento. En teoría. James respondió. Quiero decir, nuestras armas, señaló a Vickers que ya apuntaba por tercera vez. Parecía funcionar en ellos. Y mi ropa y cosas de la tierra no se vieron afectadas por sus ataques. Así que, deberían. Se encogió de hombros y asintió un poco con la cabeza. Pero no lo sabremos hasta que realmente los usemos. Y. No, pidamos que eso suceda. ¿Cuál es el número real de flechas que tenemos? Preguntó Amina cuando finalmente encontró un lazo que le gustaba. ¿Beliri? Ella incitó al mago distraído. HM. O. 4620. Beliri respondió mientras registraba la pregunta. Estaba hurgando entre los diferentes tipos de flechas. Amina se llevó la mano a la barbilla, pensativa. Dependiendo de cuán efectivos sean, probablemente podríamos equipar de 1 a 200 arqueros con ellos. Cogió una de las flechas y sintió su peso. Después de algunos movimientos, también inspeccionó la muesca que descansaba sobre la cuerda del arco y la flexionó un poco. Entonces, casi más rápido de lo que James podía ver, ella encajó y disparó la flecha al objetivo al lado de Vickers. Se hundió en el bloque de heno solo un poco fuera de la diana. Agarró otra flecha, sin siquiera mirarla y repitió el proceso. Este estaba en la diana, pero apenas. James notó que sus ojos brillaban de color verde y se concentró en el mismo hechizo antes de que ella disparara el siguiente. Observó cómo la flecha salía de la cuerda, flexionándose y tambaleándose mientras volaba. Este bajó un poco. Dejó el arco e inspeccionó las otras flechas. Flechas más largas para los arcos largos, flechas más cortas para los arcos cortos y arqueros montados. Vuelan de manera diferente. Estaba hablando consigo misma, y James podía ver los engranajes girando en su cabeza. Vickers se acercó a él, apoyándose en el arco que había recogido casi como si fuera un bastón. Teniendo en cuenta el número limitado de ellos y la gran área que la plaga parece ocupar en el mapa, sugeriría carcajes grandes en manos de una fuerza más pequeña de arqueros bien entrenados y altamente móviles. Vickers intervino. Significará solo dárselos a los muchachos, que estás seguro de que no extrañarán demasiado a menudo. Pero será mejor que desperdiciarlos en descargas masivas de flechas. Además, si uno de los jinetes más rápidos entra, dispara algunos tiros, luego retrocede, podrá determinar su efectividad antes de comprometerse por completo. Amina asintió como si hubiera tenido el mismo pensamiento. Sin embargo, tendría que mantener al menos algunos de ellos aquí en el muro en reservas en caso de que superaran esa fuerza. Ella dijo. Di 1 millar más o menos. Entre la conversación táctica y el hecho de que Beliri estuviera en su propio mundo, James de repente se sintió como una tercera rueda. Vickers volvió a hablar. Yo no lo haría. Él dijo. Siendo realistas, si han superado esa fuerza, es porque las flechas no fueron efectivas. En cuyo caso estás jodido. Se encogió de hombros cuando ella lo miró con enojo. O hubo tantos de ellos que tus muchachos se quedaron sin las flechas buenas. En cuyo caso también estás jodido. Independientemente de cuántas flechas tengas en reserva. Amina fulminó con la mirada la insensible declaración del hombre. Él no está equivocado. James intervino. Si superan unos cuantos miles con esperanza, flechas efectivas, negó con la cabeza. Entonces, otros 1000 en el muro en sí no harán mucho más que ganar tiempo. Es cierto que no es una mala idea. Pero eso es todo lo que haría. En ese punto, solo sería una repetición de la primera batalla. Los hombros de Amina se hundieron al darse cuenta de que ambos tenían razón. ¿Beliri? Preguntó, sacando al mago de su inspección. ¿El general Crick envió algo más? Beliri asintió con entusiasmo. Sí. Varios lingotes de diferentes metales, incluido uno de un grado de acero por el que aparentemente los herreros de la capital prácticamente están peleando. Y también varios miles de puntas de flecha, así como las instrucciones sobre cómo unirlas a las flechas. Hizo una pausa como si estuviera pensando. También envió 6 placas de acero enormes y un montón de piezas con ellas y un paquete de instrucciones sobre cómo ensamblarlas. Ella dijo. Deberían estar aquí en unas pocas semanas. Aparentemente son muy pesados. ¿Placas de acero? James y Vickers preguntaron al unísono. Gafe. Vickers dijo antes de sorprender a James con un puñetazo en el hombro. ¿Para qué son esos? Preguntó James mientras miraba al Seal con sorpresa y confusión. Él dijo, y el rey se aseguró de escribirlo palabra por palabra. Quieren que el capitán Choi y el jefe Vickers construyan una caja alrededor de la anomalía más grande que puedan caber en ella.
Supongo que piensan que tal vez pueden contener una de las plagas. Ella reflexionó encogiéndose de hombros. ¿Por qué no nos dijiste eso antes? Preguntó Vickers. Porque como dije, faltan algunas semanas. Ella respondió como si fuera obvio. Luego volvió a inspeccionar otra flecha. Mientras que estos están aquí ahora. ¿Cuántos perdimos? Kela preguntó mientras flexionaba la mano recién formada en su brazo. Los dedos aún eran cortos, pero el cuerpo principal de la mano había vuelto a crecer por completo. Casi 150 de los jinetes del clan. La mayor parte de la garra de Alixan, ahora solo le quedan 5. 85 de la garra de Hadesports. Un poco más de 500 de la guardia de la ciudad. Perdimos 90 de la caballería que trajimos con nosotros. Otros 100 de la milicia que reunimos. Y 27 de los magos. Amina respondió con la mayor naturalidad posible. James estaba sentado en la silla junto a la cama de Kela mientras hablaban. Amina estaba sentada en el borde de la cama mirando a su amiga a los ojos mientras le daba la noticia. Eso es la mayor parte de la guarnición. Kela dijo con un movimiento de cabeza. Y eso es casi la mitad de los jinetes del clan en este continente. Ella presionó su mano buena a un lado de su cabeza. ¿Qué pasa con los civiles y los barcos? Nos las arreglamos para mantenerlos alejados del puerto propiamente dicho. Amina respondió. El último de los evacuados logró llegar al mar antes de que ninguno de ellos se acercara. Ninguno de los barcos fue atacado por ellos. Kela suspiró y asintió. Bien. Ella dijo después de un momento. Entonces realmente es una victoria. Incluso si es costosa. Mi liderazgo también ha enviado un gran envío de suministros para intentar que cualquier incidente futuro sea un poco menos unilateral. James intervino. Además de algún tipo de dispositivo de contención para tratar de ver si podemos bloquear un poco la plaga. Eso es bueno. Kela respondió. Ojalá ambos funcionen. Se volvió hacia Amina. Háblame de Hixeye. Amina miró a James. James sería en realidad el que preguntaría eso. Ella dijo. Kela se volvió para mirarlo y James sintió un nudo en la garganta. Ella estaba contigo, comenzó. Cuando se dispararon los misiles que envió el general. ¿Esos eran de tu mundo? Ella preguntó. James asintió solemnemente. Ellos, como viste, crean bolas de fuego masivas que se alimentan solas. No se suponía que fueran tan grandes. Pero, señaló con la mano a la habitación. Este mundo tiene una atmósfera diferente a la de la Tierra. Causó algunos errores de cálculo, de cuán grandes serían las explosiones. Kela pareció considerar esto durante mucho tiempo. Finalmente ella simplemente preguntó. ¿Más grande o más pequeño? ¿Qué quieres decir? Preguntó James. ¿Fueron las explosiones más grandes? ¿O fueron más pequeñas de lo esperado? Eran más grandes. Él respondió. Casi 3 veces más grandes de lo que se suponía que eran, según el área afectada. Kela miró su forma vendada. Y me hizo esto. Dijo mientras evaluaba el daño. Y estuve fuera por más de una semana. Miró los vendajes brillantes alrededor de su cuerpo. No puedo imaginar lo que le hizo. Ninguno de ellos dijo nada durante un largo rato. ¿Fue doloroso? Preguntó Kela, rompiendo el silencio. ¿Ella, lo sintió? ¿O fue rápido? Le hice a mi gente la misma pregunta. James admitió, sorprendiendo a Amina que no había estado al tanto de las conversaciones que había tenido con el consejero o el general debido a sus deberes. Dijeron que, mientras ella estuviera dentro del radio de la explosión, habría sido casi instantáneo. Los cambios de presión causados por la explosión, casi te dejan inconsciente en el momento en que te golpean. Tu fisiología. Tus habilidades regenerativas son la única razón por la que sobreviviste. Kela asintió lentamente en comprensión. Eso es bueno. No me gustaría que doliera demasiado. Sí. James estuvo de acuerdo. Pensé lo mismo. ¿Cómo estás? Preguntó Kela, sorprendiéndolo. James forzó una sonrisa. Estoy manejando. Él dijo. Rápidamente redirigió la conversación. Pero no estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí para controlarte. ¿Hay algo que necesites? ¿Se ha corrido la voz a la capital sobre esto? Kela le preguntó a Amina. Será difícil que no lo haga. Ella admitió. Con la evacuación civil y los daños evidentes fuera de la ciudad. Eso es justo. Kela respondió. Entonces, ¿puedes ayudarme a escribirle a Hurlo? Me gustaría que él y los niños sepan que estoy bien. Amina apoyó ligeramente la mano en el brazo de Kela. Podemos hacerlo. Ella dijo.
Iré a buscar algo de comida y otras cosas del restaurante al otro lado de la calle mientras ustedes hacen eso. Agregó James. ¿Quién quiere qué? Capítulo 159. Eso, es algo realmente jodido. Vickers dijo mientras trataba de mirar la mancha de tizón que se desvanece frente a ellos. Siguió quitándose y poniéndose las gafas de sol, que James sabía que tenían formas alternativas de ver las cosas. ¿Difícil de ver, eh? Preguntó James mientras guiaba los carromatos más cerca de él. No se está registrando en ninguno de los modos que tienen mis especificaciones. Vickers admitió. Eso no es un truco fácil. Sí. A mi teléfono tampoco le gustaron esas cosas. James estuvo de acuerdo. Le hizo señas a la carreta para que se detuviera una vez que estuvo en su lugar y los soldados que Amina había reunido para ayudar con la construcción comenzaron a descargar las enormes placas de metal de ellos. ¿Crees que ese es el indicado? Le preguntó al Seal. Es del tamaño correcto. Más o menos. Vickers confirmó. Tuve que hacer que las gafas midieran con láser el espacio a su alrededor. Al sensor no le gustaba pasar sobre él. Así que no es exacto. Pero debería encajar. Genial. ¿Quieres agarrar las herramientas y comenzaré a colocar estas cosas? Preguntó James mientras ayudaba a los soldados del equipo de construcción a comenzar a mover las placas. Sí, deberían estar en el tercer vagón. Vickers dijo mientras comenzaba a trotar para conseguirlos. Las placas mismas le recordaron a James las placas de metal que los equipos de construcción colocaban sobre los baches y las trincheras cuando trabajaban en las carreteras. Cada plato tenía casi 10 pies en cada dirección y tenía una serie de agujeros alrededor de sus bordes. 5 de las placas también tenían agujeros centrales. La última placa tenía un círculo de agujeros alrededor de un agujero central un poco más grande. Decir que pesaban 1 tonelada probablemente no era una exageración, James lo sabía. Pero su fuerza había sido mejorada por la magia inherente a este mundo y, aunque los platos eran pesados, no se sentían tan pesados como sabía que deberían ser. Supuso que probablemente serían movidos por grúas o cabrestantes de algún tipo en la tierra. Pero aquí en Petrabus solo podían levantarlos entre 4 y 6 personas. James no pudo evitar maravillarse ante la idea de que tenía que estar levantando varios cientos de libras y, sin embargo, solo se sentía como si estuviera levantando unos 100. La primera placa quedó debajo de la zona de plaga que habían elegido, una que flotaba a unos centímetros del suelo ahora que el área había sido destruida por las bombas. Esta placa tenía un agujero en el medio y un ancla larga, similar a un tornillo, se clavó en el suelo a través de ella, anclándola efectivamente al suelo. Una vez que estuvo en su lugar, James usó su magia de fuego para soldar cuidadosamente las dos piezas para que no se movieran en absoluto. A continuación, se atornillaron una serie de soportes en forma de L y T en los orificios a lo largo del borde de la placa que forman los bordes de las esquinas de la enorme estructura del cubo. Una vez que se unieron, las placas laterales, o paredes, se deslizaron en los soportes y también se atornillaron en su lugar. Al igual que antes, James, con la ayuda de Beliri, usó su magia para unir las piezas. Los agujeros en las paredes laterales se usaron para unir cadenas largas y gruesas a los lados de la estructura. Estas cadenas eran lo suficientemente largas como para llegar aproximadamente a 10 o 15 metros de la estructura y estaban ancladas de manera similar a la placa central. Beliri usó su magia para compactar la tierra a su alrededor en un estado más sólido, agregando peso a las anclas y dificultando su remoción. Una vez que las paredes estuvieron en su lugar y aseguradas, el proceso se repitió con el techo de la estructura. Luego, James y Vickers trabajaron juntos para ensamblar e instalar una pequeña cámara de vigilancia alimentada por energía solar a través del orificio en la parte superior. Se deslizó fácilmente y los pernos fueron diseñados para expandir su alojamiento una vez apretados en sus orificios. El resultado final fue que había una pequeña cámara dentro del cubo y un pequeño poste con un panel solar y antenas transmisoras que sobresalían unos pocos pies del cubo. Esta cámara transmitió su señal directamente a un gran transmisor que James y Vickers habían instalado a 1 milla de distancia fuera del área arruinada. Esto, a su vez, estaba vinculado con la cadena de drones recién reformada a la capital. Cualquiera de ellos con tabletas, o en el caso de James con un teléfono, o en el centro de comunicaciones del castillo, podría ver las imágenes del interior del cubo. También los alertaría a todos si algo dentro del cubo decidiera moverse. James y Vickers tenían sus dudas sobre esto, con la naturaleza no filmable de la plaga. Pero tampoco tenían exactamente mejores ideas.
Mientras tanto, nada iba a entrar o, lo que es más importante, salir de la caja sin gastar mucho esfuerzo. Cuando terminaron de construir el contenedor, ya era casi de noche. Los carros que habían transportado el material habían partido hacía mucho tiempo hacia Hadesports. Amina se había llevado a un lado a un contingente de guardias de la ciudad que había traído con ellos y había comenzado a instruirlos en la práctica de tiro con las nuevas flechas. El resto de los guardias de la ciudad permanecieron de guardia con sus arcos y flechas que habían venido de la tierra. Si saliera algo de la zona dañada, ayudaría a proteger al equipo de construcción. Por suerte no había llegado a eso. Aún así, Amina colocó a 5 de ellos en la colina al lado de donde se había establecido el cubo y les dijo que establecieran un campamento de vigilancia. Tendrían los suministros para construir un puesto de observación adecuado al día siguiente y una tripulación de reemplazo estaría allí por la mañana. Con eso terminado, el resto de ellos partieron de regreso a Hadesports. Muy bien, señor. Parece que el recinto de contención se ha completado. La cámara de observación acaba de conectarse, dijo uno de los técnicos mientras ponían la pantalla en la pantalla. Estaba en el blanco y negro del filtrado estándar de poca luz. Nada emocionante, solo 4 paredes y un piso. Y justo en el medio de todo eso, una gran mancha gorda de algo que la cámara no pudo mostrar. Pásalo a través de los diferentes espectros visuales, dijo el coronel detrás de él antes de que pudiera. El técnico comenzó a cambiar las diferentes configuraciones de la cámara cada pocos segundos. No parecía importar lo que la cámara estaba configurada para ver. El resultado era siempre el mismo. En medio del recinto cúbico había una forma indefinible de nada. ¿Algún cambio en la presión atmosférica dentro de la caja?, preguntó el general Crick. Quiero decir, sé que la caja probablemente no sea hermética. Solo curiosidad. ¿Esa cosa está aspirando aire? Parece ser lo mismo dentro y fuera de la caja, señor, respondió el técnico. La diferencia es marginal en el mejor de los casos, podría deberse simplemente a una diferencia de temperatura porque hace más frío en el interior. Pero seguiremos controlándolo y veremos si hay algún cambio a largo plazo. Bien. El general respondió. ¿Está lista la entrega? Cuando quieras, señor. Bueno, no es como si tuviéramos alguna razón para no hacerlo. Él dijo. Adelante. Uno de los otros técnicos ingresa un comando y lo pone en marcha. De vuelta en el cubo de acero que rodeaba el parche de plaga, la cámara que colgaba del techo comenzó a descender sobre un delgado cable trenzado de acero que también albergaba el cableado de la cámara. El pequeño motor zumbó mientras giraba el pequeño tambor de cable fuera del tubo de metal en el que estaba alojada la cámara. Todos en la sala de control vieron cómo la misteriosa plaga se acercaba poco a poco al punto de vista de la cámara. Luego lo cruzó y los datos comenzaron a fluir hacia la sala de control. Allí están, dijo el sargento mayor Nguyen mientras miraba por la mira que había traído consigo. Señaló el mapa que estaba mirando el doctor Cardosa. Esas son las montañas que rodean el desierto. El grupo había estado viajando durante meses y él sabía que estaban luchando. No todos eran militares. La doctora, por ejemplo, era en realidad una contratista civil que había sido elegida por su experiencia con enfermedades infecciosas en países del tercer mundo, así como por su habilidad como traductora. Ella estaba allí no solo para mantenerlos remendados, sino también para evitar que infectaran accidentalmente este mundo o fueran infectados por él. Por suerte eso no había sido un problema hasta ahora. Llevaban casi 5 meses en la carretera. Y aunque se había vuelto más cálido a medida que se acercaban a las montañas, todavía hacía frío. El cabo Reeves yacía abrigado en el carruaje que habían conseguido tratando de abrirse camino a través de un resfriado que el médico sospechaba que podría convertirse en neumonía si no se detenían pronto y lo dejaban recuperarse. De hecho, planearon detenerse en la próxima ciudad durante una semana más o menos para que él pudiera. Pero eso no cambiaría el hecho de que se habían cansado del camino y necesitaban detenerse o llegar pronto a su destino. Solo tenían otro mes y medio antes de que el general enviara la primera baliza a través de la ubicación de la puerta que habían estimado que la dejaría en el desierto elevado y aislado. Volvió a mirar por el visor, mirando la cordillera con entusiasmo. Luego rompió las correas de las riendas de los caballos y los puso en movimiento nuevamente. Había un pueblo solo 1 o 2 días más adelante, y tenían que llegar allí. Capítulo 160. ¿Estás seguro de que estás listo para este tipo?, preguntó James mientras observaba a Alixan ponerse lenta y cautelosamente lo que quedaba de su armadura.
Había sido dado de alta del hospital 2 días antes, y solo tenía que regresar si tenía algún problema con las escamas que se le caían de la cabeza y los brazos. Le parecía extraño a James con su piel aún en carne viva y su cabeza aún sin pelo. Pero el príncipe heredero había estado más que ansioso por salir del edificio y ver cómo le iba a la ciudad de primera mano. Amina y uno de los pocos miembros de la garra que le quedaban a Alixan lo estaban ayudando a ponerse el equipo. Alisan hizo una mueca cuando Amina abrochó su armadura de pecho en su lugar. Estoy bien. Necesito volver al aire otra vez. He estado en el suelo demasiado tiempo. El grifo de Toland Boardroper está disponible. Su compañero de viaje, un enano cuyo nombre James no podía recordar, dijo. Toland calló. Terminó. Alixan lo miró por un momento, luego asintió solemnemente. Boardroper es una bestia fuerte. Con suerte, me aceptará. Él dijo. Nos iremos en 3 días. Debería ser suficiente para volver a ponerme los estribos. ¿Te estás yendo? Preguntó James mientras le entregaba a Alixan un par de guantes de montar. Su par anterior se había quemado en el bombardeo. Tengo que. Respondió Alixan. Tengo que dejar que la guarnición sepa lo que pasó. Yo, tengo que informar a las familias de las personas que mi talón perdió. Se puso los guantes, cubriendo sus manos todavía llenas de venas negras. Además, tendré que visitar el colmillo del grifo. Veré si puedo encontrar un grifo igual a Poker. Además, tiene que enviar refuerzos. Kela dijo desde su silla en la esquina de la habitación. Todavía estaba muy vendada, pero ahora podía moverse. Su mano había vuelto a crecer casi por completo. James notó que ella también tenía algunos parches de escamas alrededor de la base de las orejas. Él le había preguntado sobre ellos, y ella le había dicho que le habían picado mucho los oídos durante el proceso de curación, por lo que solo estaba tratando de acelerarlo. También había notado el hecho de que Alixan casi parecía cuidarla mientras se recuperaba, y había recordado lo que Amina le había dicho sobre la relación casi que habían tenido cuando eran más jóvenes. Él tenía sospechas de que tal vez Alixan todavía tenía algunos sentimientos persistentes allí. Kela, por otro lado, no pareció darse cuenta. ¿Cuándo crees que podrás traer esos refuerzos aquí? Preguntó Amina, siempre la general. Él pensó por un momento. Desde aquí, por lo general, son unas 3 semanas de vuelo. Agregué una porque todavía soy un poco lento y porque tengo un nuevo grifo que aprender. Me imagino que tomará una semana más o menos para que los hombres entrenen adecuadamente y equipado. Miró a su hermana. ¿Te importa si tomo, digamos, 100 de esas flechas para ver cuál de mis arqueros es el mejor con ellas? Amina asintió. Eso debería estar bien. Ella respondió así que unos días para evaluar eso, tal vez una semana. Continuó el tren de pensamiento. Llámalo 1 mes y medio como muy pronto. Él dijo. Pero probablemente será más cerca de las 2. Y eso es solo para los jinetes de grifos. Los lacayos y la caballería probablemente tardarán al menos 3 meses, y eso es si están corriendo. Amina asintió ante la estimación. Ojalá sea lo suficientemente rápido. Dijo sombríamente. Alixan se agachó y le dio unas palmaditas en la parte superior de la cabeza. Eso es solo para los que sabrán lo que yo sé. Dijo tranquilizadoramente. Tenía a Dirger aquí, asintió hacia el enano. Envié un mensaje para una garra el día que me desperté. Deberían estar aquí en unos días como máximo. Tocó la nariz de Amina. Pero eso ya lo sabías. No finjas que no lo sabías. Amina sonrió ante las burlas. Pensé que lo habías hecho. Aún así, podemos usar cualquier cosa que podamos conseguir. Estoy seguro de que tu tío ya envió un mensaje a las otras ciudades importantes. Kela intervino. Y Segale Pass, Kenton, de Dour Strike. Me sorprendería si no hubieran enviado apoyo también. Demonios, apuesto a que el rey Farrik envió por ellos incluso antes de que nos fuéramos. Él hizo. Amina confirmó. Aunque Isegale no puede movilizarse con fuerza hasta la primavera. Ella dijo. El resto de ellos, menos James, asintieron en comprensión. Y deberíamos ver llegar los barcos del estrecho en algún momento a fin de mes. Los chicos de Isegale, ¿por qué no pueden enviar nada? Preguntó James. Son nuestra ciudad más al norte. Amina respondió. Dependen en gran medida de trineos, bueyes de montaña y enanos de escarcha para la mayor parte de su movilidad en el invierno. Nada más tiene movilidad de largo alcance en toda la nieve que reciben. Y no solo dependen de esas cosas para su ejército. Movilidad. También lo necesitan para el comercio y los viajes estándar. Se aíslan mucho en el invierno. Ah. James respondió.
Algo así como nuestros puestos de avanzada árticos y antárticos están en la Tierra. Se encogió de hombros. Entiendo. En serio. Kela interrumpió. Estaba mirando a Alixan mientras él se estremecía mientras se ponía las botas de montar. ¿Estás bien para montar? Probablemente no. Dijo mientras terminaba de ponerse la primera bota. Pero he pasado por dolores peores para montar un grifo. Esto pasará. No te preocupes. Dijer dijo. Tuvimos la suerte de que Kiapa fuera uno de los que sobrevivieron. Ella evitará que se desmorone mientras volamos. La mejor sanadora que ha tenido nuestra garra. Eso es ella. Alixan estuvo de acuerdo. Le deberé un poco de esa cerveza que le gusta cuando lleguemos allí. Alixan se preparó y rápidamente levantó la otra bota, optando por lo que James consideró como el método de la tirita. Cuando terminó, y la bota estaba levantada, Alixan se congeló. Dirger, ¿podrías ir a buscarla, donde sea que esté? Preguntó con calma. Aye, señor. El enano respondió. ¿Por qué? Alixan no miró al enano. Creo que solo me arrancó algunas de las escamas de la pierna, prematuramente. Todos miraron la sangre que se estaba extendiendo lentamente en la parte superior de la bota recién puesta. ¿Dijiste que le arrojaste esto a uno de ellos? James le preguntó a Amina varias horas después en su habitación. En sus manos estaba la pistola destrozada que alguna vez había pertenecido al sargento Odekobe. El bucle de polímero del protector del gatillo estaba doblado hacia adentro. La empuñadura tenía una grieta larga en el lado izquierdo que iba desde donde se insertaba el cargador hasta donde estaba el botón de liberación del cargador. El tobogán estaba bloqueado hacia atrás y en realidad parcialmente desviado en el lado derecho. Había una revista doblada y vacía que sobresalía del compartimiento para revistas. Me había quedado sin munición. Amina admitió tímidamente. Uno de ellos estuvo a punto de hacer desaparecer a uno de los magos de nuestro grupo. No vi otra alternativa. ¿Funcionó? Preguntó James, todavía boquiabierto por el daño que había hecho. ¿Lo golpeaste? Amina se burló ligeramente. Por supuesto que lo golpeé, James. Dijo ella, sonando ofendida. Y funcionó. Pude cerrar la distancia y matarlo antes de que se recuperara. ¿Qué tan fuerte lo lanzaste? Preguntó mientras sacaba su kit de limpieza y multiherramienta de su bolso. Amina se encogió de hombros. Tenía la esperanza de matarlo. Estoy pensando que probablemente lo hiciste. James dijo mientras señalaba los restos de la pistola. ¿Estás loco? Ella preguntó. James la miró, confundido. ¿Por qué estaría enojado? Preguntó. ¿Eso no pertenecía a su sargento? Lo miró de nuevo. Sí. Él admitió. Pero él no era exactamente un gran tipo de las armas como algunos de los muchachos de nuestra unidad. Demonios, no creo que haya calificado en el asunto en casi un año. No sé lo que eso significa. Ella dijo. Oh, no es importante. James dijo mientras lograba que el tobogán se despegara. La varilla guía y el resorte atravesaron la habitación y James maldijo por lo bajo. Maldita sea. Él volvió a mirarla. No estoy enojado por esta Amina. Estoy un poco confundido por eso. Quiero decir, estas son armas de servicio. Me sorprende que puedas hacerle esto a uno. Pero definitivamente no estoy enojado. ¿En realidad? Por supuesto que no. 1. Lo usaste para salvar una vida. Sarge se hubiera entusiasmado con eso. 2. Apuesto a que ese tizón poseído estaba confundido como el infierno cuando fue golpeado por esa cosa. Antes de que supiera lo que estaba pasando, James se había adelantado y envuelto sus brazos alrededor de ella. Y por último, pero no menos importante, te devolvió a mí. Dijo antes de besarla. Entonces los dos se fundieron el uno con el otro. Capítulo 161. A pesar del páramo ceniciento fuera del muro de Hadesports y del clima frío, en realidad era un buen día. Las únicas nubes eran las estelas de humo de las diversas chimeneas y pozos de fuego en la ciudad de abajo. Vickers se sentó en lo alto de una de las secciones recién reparadas de la pared, bebiendo una taza de café que Choi había convencido a uno de los cafés locales para que preparara para ellos. El estilo de la bebida no se estaba poniendo de moda tanto como cualquiera de las otras recetas que había dejado sueltas en este mundo. Pero Vickers tenía una taza de algo que casi podría pasar como el brebaje más suave de una estación de servicio, lo cual era una gran mejora con respecto a la forma en que los lugareños lo bebían normalmente. Durante los últimos 2 meses, se había acostumbrado a sentarse en diferentes partes de la pared y simplemente observar. Quería decir que estaba atento a las amenazas. Pero eso no sería del todo exacto.
Incluso antes de que las reparaciones hubieran llegado a la mitad, el general Sigbert había apostado a los guardias arriba. El prometido de Choi también había colocado las flechas hechas en la tierra en numerosos puntos en caso de que algo sucediera. Además, el área arruinada estaba lo suficientemente lejos como para que ni siquiera pudiera ver nada de eso. Vickers pensó que tal vez solo estaba aburrido. Era uno de los hombres más mortíferos de todo el ejército de la tierra. Estaba en un mundo completamente extraño. Esta ciudad apenas había comenzado a recuperarse del ataque de un grupo de monstruos sobrenaturales / John Carpenter. También, al menos en teoría, había hecho estallar la versión de este mundo de los Illuminati. Definitivamente había matado al menos a uno de ellos. Y esa cosa rara de Golem. Pero los lugareños prácticamente se habían hecho cargo de los epílogos de la investigación. No podía culparlos, ellos eran los que tenían problemas con la agencia. Aparte de lo cual, solo tenía una comprensión mínima de la magia en este mundo, por lo que no podía hacer exactamente nada con las puertas que habían estado allí. Además de todo eso, Command se había vuelto increíblemente silencioso. Choi no lo había notado y no podía culpar al tipo. Tenía muchas cosas en mente en este momento. Pero el general Krieg no había enviado ni una sola palabra desde la batalla. Tampoco el coronel. De hecho, su último pedido había sido configurar esa caja con Choi. Antes de eso, su última orden había sido encontrar a Choi después de que terminara la batalla. Ese había sido hace 2 semanas. Estaba acostumbrado a estar de pie. Estaba acostumbrado a operaciones que requerían estar sentado sobre su trasero durante semanas, o incluso meses, a la vez. Demonios, no podía pensar en muchas ocasiones en su servicio en las que no estaba haciendo al menos un poco de stand-by o stand-by. Pero esto era diferente. No era solo que inesperadamente se hubieran quedado callados. Después de todo, habían conectado a Choi con un terapeuta. Era que el silencio era extraño dadas las circunstancias. Este era un mundo nuevo. Antes habían estado pidiendo datos sobre malditamente casi todo. Demonios, su primera semana en este mundo el coronel había tenido que reprender a un botánico que había estado solicitando constantemente que Vickers se detuviera y olfateara cada planta que encontraba. Había tenido que recordarle al científico que la botánica y la biología no eran para lo que Vickers estaba aquí. Todavía había tomado algunas fotos de algunas de las plantas más interesantes que había visto. No era cruel después de todo, y ellos solo estaban tratando de hacer su trabajo. A pesar de todo. Simplemente había algo diferente en este corte de comunicación actual que parecía estar ocurriendo. Uno que no le gustó. Le dio la sensación de que había tenido algunas de sus inmersiones nocturnas a lo largo de los años. Esa sensación de que las cosas ocurren justo fuera de su campo de visión. En las inmersiones habían sido peces, rayas, tiburones y otras criaturas marinas probablemente solo curiosos por los simios que vestían traje de neopreno que inesperadamente se encontraban en su entorno. Pero todas las otras veces que había tenido este sentimiento mientras estaba en misión siempre había sido porque los altos mandos habían estado haciendo cosas turbias. Odiaba cuando otras personas hacían cosas turbias. Él era el que se suponía que estaba haciendo esas cosas a otras personas. Y odiaba cuando sucedía a su alrededor, pero no bajo su control. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los gritos y risas de algunos de los niños de abajo. Un pequeño grupo de ellos participaba en ese clásico pasatiempo invernal que parecía multiversal, peleas de bolas de nieve. Un grupo de ellos se estaba refugiando en uno de los edificios medio destruidos mientras el resto los sitiaba. Observó a un orco larguirucho construir bolas de nieve del tamaño de pelotas de baloncesto y usar ambos brazos para lanzarlas a los niños en el edificio. Vio a un extraño niño parecido a un ave con 4 brazos usar ambos juegos para participar en carreras de fuego rápido y bolas de nieve con armas. Se rió entre dientes cuando vio a uno de los niños en el edificio clavar al orco con un tiro de precisión en la cara que hizo que arrojara su proyectil actual sobre su propia cabeza. Casi por reflejo recogió un puñado de nieve de donde estaba sentado y lo compactó en una bola de nieve. Estaba a punto de tirarlo a la refriega cuando lo miró. La nieve de la que estaba hecha estaba gris por toda la ceniza que había caído de las bombas. Volvió a mirar a los niños que jugaban unos 15 o 20 metros más abajo y se dio cuenta de que había estado viendo el gris todo el tiempo y simplemente se había desconectado. Como un mal olor, pero eterno, implacable. O como el tinnitus que había tenido desde que se fue en su primer despliegue hace años. Se volvió para mirar la tierra fuera de la ciudad. El páramo solo se detuvo a 1/4 de milla de distancia.
La nieve allí era más oscura que en cualquier otro lugar, y también más baja que el material dentro de las paredes. La imagen era diferente. Pero recordó los tiempos difíciles después de las guerras. Estaba agradecido de que esta huelga hubiera ido bien. Había visto el aspecto que podía tener un lugar como este cuando no era así. Lo que sea que estaba pasando con el comando. Quienquiera que se estuviera moviendo por ahí, en la oscuridad, donde no podía verlo. Esperaba que no trajeran esos recuerdos de vuelta a la vida aquí. Tomó un último y largo trago de la taza de café de metal. Luego dejó caer la bola de nieve por el costado de la pared, dejando que se estrellara inofensivamente en un carro de abajo. Se sentó por un segundo más, viendo la ciudad debajo de él moverse y respirar antes de levantarse y regresar a la posada en la que tenía una habitación. Capítulo 162. Amigo. No hay penacho en la cabeza. Vickers dijo mientras James se probaba un casco que parecía una combinación de un casco romano y la placa frontal de Iron Man. Además, no hay forma de que puedas ver nada allí. James se quitó el casco, jadeando un poco mientras lo hacía. Además, apenas puedo respirar. Él admitió. Huele a barbacoa también. No puedo creer que hayas perdido toda tu armadura. Vickers lo reprendió de nuevo. En una pelea. James le recordó. Contra extraños monstruos que lo hicieron desaparecer. Suerte que no me atrapó a mí también. ¿No fue como, la primera vez que lo usaste en una pelea? Preguntó Vickers. Sí. James respondió. Sí, lo fue. Y gracias por recordármelo. Definitivamente no fue caro ni nada. Cogió un casco que casi le recordaba a un casco de béisbol, solo que con una jaula de metal que le cubría la cara. Espera. ¿Por qué estás aquí? Pensé que habíamos superado todo el asunto de hacerme sombra. Me he estado aburriendo como la mierda. Vickers admitió. Además, quiero ver un conjunto de armadura para las piernas que sea mejor para cuando estoy montando a Tom. Los que tengo, paja. James señaló el letrero sobre una sección de la tienda de armaduras que decía armadura de montar. Sé que puedes leer eso. James dijo rotundamente. Vickers miró a su alrededor por un momento. El tendero estaba ocupado hablando con un enano sobre la calidad de un par de hombreras del otro lado. Se mordió el labio mientras asentía un poco. Luego habló en inglés. Adelante, guarda el medallón. Dijo mientras señalaba el collar verde que efectivamente era la tarjeta de crédito de James en este mundo. Curioso, James deslizó rápidamente el medallón en la espalda sin fondo que llevaba como cartera. ¿Por qué estamos hablando en inglés? Preguntó. Porque creo que algo está pasando con nuestra estructura de mando. Vickers respondió casualmente. ¿Qué? Preguntó James, sorprendido por la declaración. ¿Cuándo fue la última vez que supo del comando? Preguntó Vickers. Y no me refiero a tu terapeuta. Me refiero a una orden real, o un comando o infierno, una solicitud de más información o algo así. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo más que preguntarte cómo estaba el clima? James tuvo que pensar por un momento. Ahora que Vickers lo mencionó, habían estado extrañamente callados las últimas semanas. Lo último en lo que puedo pensar es en montar esa caja de acero, dijo Vickers, antes que él. Aparte de eso, no hemos estado haciendo una mierda además de empaparnos del paisaje. ¿Esperarías que al menos nos ordenaran regresar a la capital, o charlar con algunos líderes mundiales o algo así? Cualquier cosa realmente. ¿Y crees que eso es un problema? Preguntó James. Personalmente, creo que es increíble. Odiaba tenerlos respirándome en el cuello. Ese es el problema, respondió Vickers. No lo sé. Una cosa es no tener ningún contacto. Las comunicaciones fallan. Una situación en la que necesitan silencio por radio. Algo así. Señaló a James. Pero sí tienes contacto. Y lo están usando para decir y hacer un montón de nada. Se encogió un poco de hombros mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. No me gusta, eso es todo. James tuvo que admitir que el Seal tenía razón. Se había preguntado cuál sería su próximo movimiento durante algún tiempo. Sabía que Amina quería quedarse y arreglar la ciudad un poco más. Pero su tío podía hacer eso. Y, salvo que ocasionalmente tosiera un poco de flema cenicienta, Kela estaba prácticamente de nuevo en pie ahora. Alixan ya se había ido, y Belir básicamente estaba haciendo lo mismo que James y Vickers. Era como si todos estuvieran esperando que Blight hiciera el siguiente movimiento. O tal vez la agencia. Suponiendo que aún estuvieran vivos. ¿Qué crees que está pasando? Preguntó James, refiriéndose al operador mayor y más experimentado. Como dije.
Vickers respondió mientras sostenía un peto frente al pecho de James y sacudía la cabeza ligeramente. No lo sé. Pero todas las veces que este tipo de cosas sucedieron antes mientras estaba en una misión, por lo general, significaba que las reglas se estaban reescribiendo sin mi opinión ni la de mis muchachos. James pensó en la implicación mientras continuaba comprando una nueva armadura. Después de unos minutos, volvió a hablar. Espera. Dijo, llamando la atención de Vickers mientras el Seal se probaba algunas de las armaduras de montar. ¿Simplemente te gustó ayudarme? Miró a Vickers, que tenía una expresión confundida. Ya sabes. ¿Cómo? La forma en que un Kooxo ayudaría a Zuko. Vickers lo fulminó con la mirada. Para un extraño, podría haber parecido dos tipos teniendo algún tipo de competencia de miradas. Pero James podía ver y sentir el odio saliendo del hombre. Choi, te mataré. Respondió con frialdad. James sonrió con tanta fuerza que hizo que le dolieran un poco las mejillas. Me estás jodiendo. Dijo Vickers en respuesta, con sorpresa en su rostro. ¿De verdad me estás jodiendo? Dio un paso hacia James como para agarrarlo por el hombro. Pero James se apresuró a salir de la tienda mientras Vickers jugueteaba con las almohadillas de cuero para las piernas. El general Kryn miró hacia la habitación de abajo desde la sala de observación. En la habitación de abajo, el secretario Grant caminaba con el coronel y algunos de los técnicos, además de un matón vestido de traje que, según el general, era del servicio secreto. Le estaban mostrando las máquinas que les permitían abrir la puerta. Estuvo tentado de pedirle a algunos de los técnicos cercanos que lo activaran. Pero él sabía mejor. Odiaba los trajes. El general respiró hondo y dejó escapar un suspiro mientras miraba la tableta que tenía en la mano. El mensaje a Choi y Vickers. Regresa a Capital inmediatamente. Retírese hasta que sea posible la extracción. No se autorizan más acciones a menos que sean necesarias para asegurar el acceso a la sala de convocatoria en el momento de la extracción o para defensa propia. No tome más medidas con él, gobierno, local, es. Sabía que el mensaje estaba equivocado. También sabía que Vickers lo seguiría al pie de la letra y que Choi no. Demonios, Choi no podía. Estaba atado a ese mundo en un nudo gordiano de relaciones en este punto. Incluso era probable que su sangre se rebelara contra él si lo traían de vuelta a la tierra. Los nudillos del general estaban blancos por el agarre que tenía en la tableta en su mano. Volvió a mirar al secretario de defensa. El bastardo engreído estaba bromeando con uno de los soldados que custodiaban la habitación de abajo como si fueran viejos amigos. El joven sargento probablemente se sentía incómodo por codearse con una gran peluca de DC. El general Crit pulsó el botón de enviar. Luego miró a su alrededor y se aseguró de que nadie estuviera mirando mientras rápidamente y discretamente envió un correo electrónico al coronel. Escribió un mensaje más a Vickers. Uno que esperaba les advertiría a ambos. Los Yankees se ven bien para ganar la serie. Presionó el botón de enviar antes de que pudiera repensar la decisión. Capítulo 163. Está bien, este es el indicado. James dijo mientras se animaba a sí mismo. Esta vez va a funcionar. Lanzar desde otras partes del cuerpo es difícil, James. Beliri dijo mientras lo observaba. Lo había estado observando intentar la nueva idea durante casi 20 minutos. Y nunca he oído hablar de nadie que lance hechizos desde sus pies. ¿Apuntando a sus pies? Claro. Quiero decir, tengo mis tatuajes para ayudarme a volar, pero necesito los tatuajes para enfocarme correctamente. Sí. Yo también quiero aprender eso. Respondió James. Pero levantó su pierna mientras preparaba una patada lateral apuntando al maniquí al otro lado del patio de entrenamiento. Enfocó la energía en la suela de su zapato. Su pierna salió disparada. Una pequeña bocanada de fuego salió disparada de la suela de su bota. Solo pasó alrededor de un pie antes de apagarse. James suspiró con exasperación. ¿Un doblador de fuego? ¿Doblador de fuego? Beliri preguntó confundido. Es una vieja cosa de dibujos animados. James dijo mientras bajaba la cabeza. Es tonto. Beliri negó un poco con la cabeza. Escuché que algunos magos aprendieron a usar los pies después de perder los brazos. Y hay un puñado de hechizos que usan los pies para interactuar con el suelo debajo de una persona. Como el hechizo del sentido del agua. Pero para los hechizos de ataque. Ella consideró por un momento. No es común, y es muy difícil. ¿Pero puede hacerse? Preguntó James. Beliri vio la determinación en el rostro de James. Iba a seguir intentándolo sin importar lo que ella dijera. Ella suspiró profundamente.
Conocí a un mago hace algunas décadas. Había perdido sus brazos por culpa de un artefacto maldito que había tocado sin darse cuenta. Ella dijo. Eso no es importante. Aprendió a usar algunos hechizos con sus pies y piernas. Giró la cabeza en ángulo por un momento. Y algunos de su estómago. Los ojos de James se abrieron de par en par ante la idea de un hechizo saliendo de su estómago. Se frotó el suyo distraídamente. Le pregunté cómo lo hizo. Ella continuó. Él lo describió como ponerse boca abajo. Señaló a James. Pero solo cuando se trata de cómo manipuló su energía mágica. Tuvo que redirigir la energía ignorando completamente la ruta normal que tomaría. ¿Manipulación de energía mágica al revés? Preguntó James. Beliri habló antes de que pudiera continuar con el pensamiento. Has estado tratando de dirigir la energía de tus manos a tus pies. Ella dijo. ¿Tengo? Preguntó James. Solo estaba tratando de que mis pies fueran el foco del hechizo. Sí. Pero todavía estabas dirigiendo la energía a través de tus manos primero. Sus ojos brillaron con luz. Sabía que era el hechizo lo que le permitía ver la energía fluir a través de su cuerpo. Pensar en ello como usar tus pies para hacer lo que hacen tus manos está provocando que tu energía se atasque por todas partes. Hazlo de nuevo. Ella ordenó de repente. De la misma manera. James estaba haciendo el ejercicio de nuevo antes de darse cuenta de que había comenzado a seguir la orden. Beliri lo interrumpió agarrando su brazo y presionándolo contra su pecho. Trae al otro también. Ella le ordenó. James metió también su mano izquierda. Ahora. Dijo mientras lo miraba a los ojos. Tú no tienes brazos. Dijo con severidad. James la miró fijamente. Sus ojos todavía brillaban en rojo mientras estudiaba su flujo de energía. Pero comenzó James, no muy seguro de qué decir. Solo tienes piernas. Ella continuó. Así que haz las piernas, tus brazos. James la miró fijamente por un segundo tratando de envolver su cabeza. A la mierda él pensó. No sé cómo hacer esto. Voy a ir por ello. Empezó a atraer la energía de nuevo. Lo enfocó en sus pies. Equivocado. Beliri interrumpió. Estás usando tus manos otra vez. ¿Qué? Preguntó, confundido. No soy. Lo eres. Todavía estás pensando hechizo de mano, pero con pies. Ella respondió. No tienes brazos, James. Solo piernas y pies. James se concentró en la energía que estaba atrayendo hacia sí mismo. Visualizó su cuerpo. Cambió conscientemente la imagen en su mente y la alteró, imaginándose a sí mismo sin brazos. Era perturbador por decirlo menos, al menos para él. Sintió un ardor en los brazos, especialmente en las axilas y los codos. Eso es un comienzo. Ella dijo. Sigue sacándolo de ahí. Sácalo de tus brazos. Eso arruinó la visualización. Sintió que el calor en sus articulaciones aumentaba un poco cuando recuperó el concepto en su mente. No tengo brazos. Él le recordó. Perfecto. Ella respondió. Sigue adelante. Recuerda, todo se trata de la mente. Lo que imaginas es lo que tu hechizo intentará ser. Era el mantra que ella le había enseñado meses atrás cuando le pidió que practicara el hechizo del viento como su primer hechizo mágico. Fue por eso que, cuando consiguió que el hechizo funcionara en ese entonces, había tomado la forma de lo que ahora llama su puñetazo neumático. Porque en ese momento había querido abrir un agujero entre los enemigos. Su hechizo de fuego parecía un lanzallamas, mientras que el de Amina parecía una maldita llama de soldadura, porque siempre había imaginado que los hechizos de fuego parecían lanzallamas. Y ahora solo necesitaba imaginarse disparando ese lanzallamas de su pie. Y tenía que hacerlo haciendo efectivamente la mente sobre la materia en su proceso de visualización. ¿O la mente sobre la magia? No estaba seguro de cómo expresar eso en su mente. Pero también tenía que concentrarse en el hechizo. Fue entonces cuando un pensamiento horrible, y desafortunadamente muy intrusivo, entró en su mente. Podía sentir el calor construyéndose en la base de su pie. Bien. Beliri dijo mientras miraba. Estás casi todo el camino allí. No se dio cuenta de que James estaba pensando, no por voluntad propia, en todas las escenas que había visto en innumerables películas de guerra. Las escenas con lanzallamas. Intentó alejar el pensamiento de su mente. Pero fue demasiado tarde. James trató de cancelar el hechizo. También trató de bajar el pie, como si pudiera apagar las llamas que aún no habían brotado. Beliri sintió el caos inminente justo a tiempo para protegerse. Pero James salió volando. Volteándose varias veces, en una explosión de llamas que brotó de la planta de su pie. Vickers estaba corriendo cuando recibió el mensaje del general Crick.
Había estado haciendo fisioterapia casi todos los días desde que salió del castillo. Antes de eso no había sido realmente capaz de hacerlo. Había sido obvio, en sus primeros días en este mundo, que la mayoría de la gente aquí no hacía ejercicio todos los días. Solo los soldados del ejército real realmente hacían ejercicios reglamentados, e incluso eso era principalmente entrenamiento de combate. Así que había sido algo que había tenido que dejar de lado para no sobresalir. Pero incluso con las bandas de restricción en los tobillos, estaba feliz de tener la libertad de hacer algo de ejercicio una vez que le permitieron empezar a salir a hacer ejercicio de nuevo. Incluso si los lugareños lo miraban constantemente como si fuera un loco cada vez que corría. Se detuvo en el camino por el área del muelle por un segundo cuando sintió que la tableta se disparaba en su camelback. Tomó un sorbo del agua del tubo mientras sacaba la tableta y la miraba. ¿Qué diablos? Preguntó. ¿Por qué diablos cree que querría escuchar esa mierda? Hombre, fub de Yankees. La sorpresa y la confusión causada por el mensaje inesperado lo hizo gritar la exclamación en inglés. La gente que lo rodeaba, en su día de trabajo portuario, no entendió lo que había dicho. Pero todos lo miraron sorprendidos por el estallido. Miró a su alrededor cuando notó la pausa que había hecho que todos hicieran. Lo siento. Él los tranquilizó. Acabo de recibir malas noticias. No es gran cosa. Algunas personas se quejaron, pero el negocio se reanudó como de costumbre. Entonces llegó el mensaje dual, enviado tanto a él como a Choi. De repente, el mensaje del general adquirió una nueva luz. Vickers hizo una mueca ante el mensaje oculto entre los dos textos. Bueno, joder. Dijo mientras escribía su respuesta al texto del grupo dual de 3 miembros. Entendido. Luego se volvió hacia la parte de la ciudad donde sabía que Choi y la princesa tenían su habitación. Yankees de mierda. Se quejó para sí mismo cuando comenzó a trotar de nuevo. Capítulo 164. James. ¿Estás bien? Beliri preguntó mientras aplaudía frente a su rostro. James abrió los ojos lentamente. ¿Por qué, estás boca abajo? Preguntó James lentamente mientras abría más los ojos. No soy. Ella respondió mientras agarraba el hombro de James y lo ayudaba a sacarlo del lado del cobertizo que usaban para guardar los muñecos de entrenamiento. Cayó con estrépito cuando algunas de las tablas cayeron encima de él. ¡Ay! James gimió mientras se estiraba en el suelo. ¿Qué pasó? Iba a preguntarte eso. Respondió Beliri. En un segundo estabas acumulando tu energía perfectamente. Luego, sin motivo alguno, simplemente explotó. ¿Qué estabas visualizando? James se levantó, apoyándose en su codo mientras lo hacía. Solo estaba imaginando lanzallamas. Como siempre hago cuando intento lanzar el hechizo de fuego. Se acostó de espaldas. Entonces recordé que en casi todas las películas que tienen lanzallamas, siempre reciben un disparo y explotan. Beliri lo miró un poco. ¿Te imaginaste la cosa en la que basas tu hechizo, explotando? No fue intencional. James admitió. Miró el espacio donde había estado parado, luego estiró la cabeza hacia el cobertizo del que acababa de caer. Yo volé. Si a convertirse en humano le llamas volar a la metralla, entonces seguro. Podrías llamarlo volar. Eso es increíble de la peor manera. Dijo James. ¿Estás loco? Preguntó Beliri. Podrías haberte lastimado. Probablemente estés lastimado. Deberíamos llevarte con los curanderos. Estoy bien. Dijo James. Solo me voy a quedar aquí por un minuto. Beliri señaló con un dedo a James. James, no vas a intentar volar a través de explosiones. Ella dijo mientras también miraba hacia atrás a su punto de partida. Te matarás. Ahora voy a ir a buscar a uno de los curanderos de la guarnición. Dijo antes de correr a buscar ayuda. James solo saludó un poco mientras ella salía corriendo. Voy a usar explosiones para volar. Se dijo a sí mismo. Tan pronto como deje de doler hacerlo. James se miró la bota y vio que estaba hecha jirones. Necesito botas nuevas. James se puso de pie lentamente, se llevó los brazos al pecho, levantó una pierna y comenzó a tomar energía de nuevo. Vickers llamó 3 veces a la puerta de la habitación. Se había bañado y vuelto a cambiar a su uniforme completo y armadura. También estaba completamente armado. El escudo, la espada, la pistola y el rifle estaban todos en sus respectivos lugares, aunque se aseguró de no sostener ninguno de ellos. También se había asegurado de poner la tableta y todos sus otros dispositivos de comunicación en su bolsa sin fondo, donde no serían capaces de ver ni escuchar nada. ¿Quién es? La princesa Amina preguntó desde dentro de la habitación. Jefe Vickers, señora. Respondió simplemente. ¿Qué diablos quiere?
Vickers escuchó preguntar al general Sigberts. Está bien. Amina respondió al general. Vamos, jefe. La puerta se abrió antes de que Vickers pudiera agarrar el pomo. Varios soldados estaban del otro lado. También estaban en traje de batalla completo, notó. La princesa Amina, el general Sigbert, el capitán Swiftruner, que todavía estaba vendado en algunos lugares, y varios otros estaban reunidos alrededor de una serie de gráficos y mapas. Si no fuera por la armadura medieval y la naturaleza inhumana de algunas de las personas que estaban dentro, Vickers podría haberse sentido como en casa en la sala de mando de la guarnición de la ciudad. ¿Qué podemos hacer por usted, jefe? Preguntó Amina. ¿Y por qué estás vestido como si estuvieras a punto de ir a la batalla? Añadió Kela. Porque estoy aquí por órdenes militares oficiales de los Estados Unidos. Respondió simplemente. Estaba buscando al capitán Choi. Pero no pude encontrarlo. Añadió Vickers. Las órdenes han llegado a través de nuestra cadena de mando. Para los dos. Debemos regresar a la capital con la debida prisa. ¿Pasa algo en la capital? Preguntó Amina. No tan lejos como sé. Vickers admitió. Pero se nos ha ordenado regresar y esperar a que nuestra gente nos retire. Así que han descubierto cómo recuperarte. Kela preguntó con sorpresa. De nuevo, no que yo sepa. Repitió Vickers. Todo lo que sé son las órdenes que nos dieron. Regresar a la capital, esperar la extracción, no correr riesgos innecesarios y tampoco permitir que nada nos detenga de esa extracción. Dijo mientras usaba su mano derecha para señalar el rifle que colgaba frente a él. ¿Es eso una amenaza? Preguntó Kela, su mano moviéndose hacia la empuñadura de su espada. Deseo. Vickers dijo con una sonrisa. Pero no. Simplemente estoy transmitiendo órdenes y haciéndoles saber el contexto. Tendremos que irnos tan pronto como podamos. Los tres, Amina, Kela y Sigbert se miraron con recelo. Sigbert fue quien rompió el silencio. La ciudad está bien por ahora. Dijo, agitando su muñón hacia los mapas. Los dedos de su mano, que aún colgaban de una cuerda de cuero sin curtir frente a su pecho, también se agitaron como si todavía estuvieran unidos al brazo. Podemos encargarnos del resto de la recuperación. Y si esas flechas novedosas sí funcionan, se aseguró de mirar a Vickers. Entonces deberíamos estar bien si aparecen más bestias. Al menos por un tiempo de todos modos. Amina asintió ante la declaración de su tío, entendiendo su significado. Puedo montar. Añadió Kela. Estaré adolorida por un tiempo. Pero estaré bien. Amina volvió a mirar a Vickers. Podemos irnos mañana. Ella dijo. Bien. Vickers dijo en respuesta. ¿Alguien ha visto a Choi? Preguntó mientras caminaba hacia la puerta. Consideró contarles sobre la advertencia percibida del general. Pero los viejos hábitos tardaron en morir. Y aunque ya no veía a estas personas como enemigos, todavía los veía como amenazas, como militares extranjeros. Por mucho que quisiera más gente en la misma página que él. Su entrenamiento incluso él admitió, el adoctrinamiento, callaron su lengua. Dijo que quería entrenar un poco su magia. Amina respondió. Estoy bastante seguro de que estaba en el patio de entrenamiento con Beliri. Gracias. Vickers respondió mientras salía por la puerta. Todos saltaron un poco, y Vickers instintivamente se arrodilló cerca de la pared del pasillo exterior cuando se produjo una explosión. Sus manos estaban agarrando su rifle y estaba escaneando los alrededores a pesar de que no había nadie allí. ¿Diablos fue eso? Preguntó Sigberto. Kela olfateó el aire durante unos instantes. Dejó caer la cabeza y colocó su mano sobre su hocico. Era James. Ella respondió con un suspiro antes de comenzar a salir de la habitación pasando a Vickers. Me aseguraré de que no esté muerto. Estoy bastante seguro de que ese es mi trabajo ahora. Vickers dijo mientras trotaba para alcanzarla. Capítulo 165. El viaje de regreso a la capital fue significativamente más sombrío que los viajes en los que James y el resto del grupo habían estado antes. Vickers le había hablado de las órdenes poco después de que tanto él como Kela lo hubieran reprendido por sus explosivas payasadas. Una vez que sacó su teléfono de su habitación unos momentos después, también vio el que le enviaron. Fue entonces cuando Vickers le había contado sobre el segundo mensaje que solo él había recibido. James inicialmente estaba confundido acerca de por qué Vickers sería fanático de los Yankees cuando claramente era de Boston. Vickers había confirmado enojado que no era fanático de los Yankees. Y así fue como supo que era una especie de advertencia. James rápidamente había dejado de lado sus travesuras mágicas para prepararse para el viaje de regreso a la capital.
No sabía qué estaba haciendo la gente de la Tierra, pero era bastante obvio que estaban reprimiendo lo que James y Vickers podían hacer. Entonces, aquí estaban, cabalgando de nuevo. ¿De verdad quieres usar explosiones para volar? Amina preguntó desde donde descansaba su cabeza sobre su hombro mientras montaban a Steve. Sí y no. James respondió. Sería genial. Pero definitivamente no es práctico. Prefiero aprender cualquier hechizo que use Bell. Dijo mientras señalaba con el pulgar por encima del otro hombro en dirección a Beliri. Definitivamente asustaría muchísimo a cualquier enemigo al que te enfrentaras. Amina respondió. Bien. James preguntó retóricamente. Sigue siendo una mala idea. Replicó Amina. Sí lo sé. Él admitió. Ella se acurrucó contra él un poco más. Entonces, ¿qué crees que está pasando? Ella susurró en su oído. James miró hacia adelante y a la derecha, donde Vickers cabalgaba tranquilamente sobre el lomo de su grifo Tom. Tenía su rifle en sus manos. James había querido preguntar de qué se trataba, pero luego lo pensó 2 veces. Susurró de vuelta. Vickers piensa que algún tipo de reestructuración está ocurriendo con nuestra cadena de mando. ¿Crees que tiene razón? No sé. James admitió con un ligero encogimiento de hombros que hizo que su cabeza se balanceara un poco. No tengo ninguna experiencia con este tipo de cosas. Él tiene mucho más que yo. ¿Has pasado por una reestructuración al menos antes? Ella preguntó. James asintió levemente. Cuando estaba en ahí cambió nuestro comandante de batallón. Un coronel por otro. Creo que el primero se retiró. Él la miró por el rabillo del ojo por un momento. Es cierto que en ese entonces yo era un joven, tonto, pequeño soldado raso. Así que no tenía idea de nada de eso hasta que tuvimos un pájaro completo haciendo una inspección de nuestro cuartel. ¿Qué significa eso? Ella preguntó. Bueno. Si Vickers tiene razón. Si los poderes fácticos están cambiando las cosas en el lado de la Tierra. Se encogió. Podría significar que el general y el coronel, e incluso toda la base en la Tierra, están bajo un escrutinio increíble en este momento. Podrían estar pasando por la base de alto secreto equivalente a una fiesta en un cuartel. Pensó pero no dijo. Amina pareció entender eso. Esperemos que se equivoque. Ella dijo después de unos momentos. Después de todo, la boda es en primavera. Necesitamos comenzar nuestras visitas. Me aseguraré de que el general confirme su asistencia. James dijo con una sonrisa. Había olvidado por completo que el día de su boda estaba a la vuelta de la esquina. El rey Farrik esperaba la llegada del nuevo invitado. Habían pasado las últimas horas siendo interrogados en el ala de embajadores por algunos de sus guardias, como se requería de los dignatarios extranjeros. Se aseguró de que no fueran una amenaza para él o su reino, pero esperaba que el recién llegado llegara en cualquier momento. Como tal, no se sorprendió cuando los 3 y luego 2 llamaron a la puerta de la cámara en la que se encontraba actualmente. Los 2 guardias, un elfo y un medio gigante lo miraron. Él asintió y el elfo abrió la puerta. Entró una mujer joven, o al menos joven en comparación con él. Llevaba un traje que el rey reconoció debido a su similitud con el que James había usado durante el ataque del sonriente. Sin embargo, la única similitud estaba en el estilo del traje. No era del mismo color, ni tenía ninguna de las insignias o pines que James le había mostrado en su teléfono. En cambio, era un traje gris liso. También usaba zapatos que se levantaban en la parte posterior con tacones muy puntiagudos, lo que la hacía varias pulgadas más alta de lo que normalmente sería. ¡Qué moda más rara! El rey pensó mientras la miraba. Eso nunca se pondría de moda aquí. La mujer se inclinó por alguna razón cuando se acercó. Tú, no, tienes que hacer eso. Dijo vacilante. La mujer levantó la mirada sorprendida. Lo lamento. Ella dijo. El capitán Choi no nos ha dado mucha información sobre cuán formales debemos ser contigo. Ella sacó su mano. Soy la embajadora Patricia Werner. Es un honor conocerte. El rey le tendió la mano y estrechó la de ella. Encantado de conocerlo, embajador. Dijo mientras soltaba la mano. Me sorprende que tu gente estuviera dispuesta a enviar a otra persona a través de la puerta de Dios. Sacó el asiento frente al escritorio que había dejado para saludarla y le hizo un gesto para que lo tomara. Ella lo hizo con una sonrisa. Así que tengo que preguntar. ¿Por qué estás aquí? Ella sonrió y, por primera vez, el rey Farrik habló en persona con un político de la tierra, y se aseguró de tener en cuenta el consejo que James le había dado no hace mucho. Margaret Choi estaba durmiendo cuando sonó el timbre de la casa que el general había arreglado para que ella y Joey se quedaran.
Miró aturdida la pantalla de su teléfono cuando sonó el segundo timbre y demostró que no se había imaginado el primero. ¿Las 2 de la mañana? Le preguntó al cuarto oscuro. ¿Oms? Luego escuchó que se cerraba la puerta de un automóvil y, presumiblemente, el automóvil al que estaba unido se alejaba. Se puso la bata y rápidamente se arrastró por el pasillo hasta la puerta principal. Cuando llegó, miró por la mirilla para ver quién estaba afuera. Pero nadie estaba allí. Levantó su teléfono y buscó el número de SFC Flores. Flores era la persona a la que contactaba cada vez que quería una actualización sobre James, o simplemente para ponerse en contacto con él. También era ella a quien se suponía que Margaret debía llamar si había algún problema con la casa. Con cautela abrió la puerta. Tal como había mostrado la mirilla, no había nadie allí. Estaba a punto de salir un poco y ver si podía ver el auto cuando su pie golpeó algo. Encendió la luz exterior y vio una pequeña maleta. En la parte superior había una pequeña tarjeta de notas. El tipo que los estudiantes de todas partes solían hacer tarjetas para estudiar. Tenía escrito: esconde esto. Que nadie más lo sepa o lo encuentre. Prepárese para los cambios en la cantidad de acceso que le brindan. Destruye esta nota una vez que la hayas leído. GK. ¿Qué demonios? Ella preguntó. Pero ella llevó la maleta a la habitación y la abrió. El contenido la llenó de confusión y solo un poco de miedo. Capítulo 166. Buenas noches, Capitán Choi, jefe Vickers. La embajadora Werner los saludó cuando entraron en la sala de entrada principal del castillo. Se aseguró de estrecharles la mano a cada uno de ellos mientras los saludaba. Y es un placer conocerla, princesa, capitán Swiftruner. Dijo mientras agarraba sus manos. Las muñecas de la forma en que James las había visto saludar a otros lugareños. Hola. James dijo mientras el inesperado terrícola los saludaba a todos. Lo siento, ¿quién eres? ¿Y por qué diablos no nos dijeron que alguien de la Tierra iba a ser enviado aquí? Soy el embajador Werner, me han enviado para actuar como enlace oficial, no militar, con el gobierno de los Estados Unidos. Ella respondió con una sonrisa que a James no le gustó. ¿Por qué? Preguntó James. Probablemente porque soy un prisionero y tú sigues inmolándote. Vickers respondió, adelantando a Werner y haciendo que su sonrisa vacilara por solo una fracción de segundo. Eso es, una simplificación excesiva. Pero más o menos. Werner estuvo de acuerdo. No sigo inmolándome. James respondió con un movimiento de cabeza. Cariño, expresaste explícitamente el deseo de volar usando dichas explosiones. Amina respondió con una mano en su hombro. A pesar de todo. Interrumpió Werner. Me haré cargo como intermediario entre nuestros mundos. Todas las decisiones relacionadas con cualquiera de ustedes. Asintió hacia James y Vickers para enfatizar. Correrá a través de mí. Vickers se inclinó hacia James. Llámalo. Él susurró. ¿Y qué significa eso? Preguntó James. Ya sabía la respuesta, pero quería escucharla. Significa que todas sus órdenes serán enviadas a través de mí. Ella dijo, todavía con una sonrisa falsa. Y también que todas tus grandes decisiones deben pasar por mí. Si no. Dijo Vickers antes de que James pudiera hacerlo. Voy a necesitar escuchar eso de la boca del general. Te haré algo mejor, jefe. Dijo mientras sacaba una tableta del bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Lo tengo grabado. Tocó la pantalla de la tableta varias veces. El teléfono de James y la tableta de Vickers se llenaron de notificaciones. ¿Y qué piensa el rey de todo esto? Kela preguntó mientras se cruzaba de brazos. James pudo ver que el pelaje de la nuca se le erizaba un poco. Entiende la necesidad de un diplomático adecuado con sus nuevos aliados. Dijo el rey Farrik cuando entró en la habitación flanqueado por 2 guardias. Amina, Kela, ¿podrían venir conmigo? Tenemos algunas cosas que discutir. Hizo una señal a uno de sus guardias, quien luego fue a agarrar la puerta del ala siguiente. Además, me imagino que el capitán Choi y sus camaradas tienen mucho de qué hablar. Amina le dio un apretón al brazo de James antes de seguir a su padre. Kela lo miró con una ceja levantada, luego también lo siguió. Gracias, Su Alteza. Dijo Werner antes de regresar al ala de embajadores. Caballeros, conmigo por favor. Vickers no dudó en seguir al embajador. Pero James se quedó un momento. Miró hacia la puerta por la que acababa de pasar el rey y luego volvió a mirar en la dirección a la que se dirigían Werner y Vickers. Vickers estaba mirando el video en su tableta mientras caminaba, el audio estaba bajo o estaba dirigido a su auricular. Vacilante, James lo siguió. Margaret estaba prácticamente sudando mientras se dirigía a las instalaciones.
Le habían pedido que viniera para discutir algunos cambios en la operación y cómo se le daría información o contacto con James. Sus pensamientos se detuvieron en la maleta que habían dejado solo unos días antes. Después de leer la nota que había sido enviada con él, había tenido la tentación de llamar a los policías militares de la base y reportarlo. Pero las iniciales de la nota, junto con su contenido, la habían hecho detenerse. Dentro había un par de batas de laboratorio, anteojos y un par de insignias que reconoció como pertenecientes al personal de la instalación. Ella tenía uno propio que la marcaba como visitante y tenía grandes letras rojas que decían escolta requerida. Estas nuevas insignias tenían imágenes tanto de ella como de Honey, y los marcaban como técnico e ingeniero respectivamente. Las fotos habían sido alteradas, la suya la mostraba usando los anteojos de Carey que estaban en la bolsa además de tener una ligera sobremordida. Joyce lo mostró con los anteojos dorados redondeados que estaban en la bolsa, que tenían un tinte. La última y, para ella, la cosa más preocupante en la bolsa había sido una pistola Taser. Parecía del tipo que los policías militares y los guardias de las instalaciones llevaban enfundados en sus chalecos. Señora Choi, preguntó el guardia, sargento primero Strand, en el punto de entrada. Estaba sosteniendo la placa para devolvérsela. Margaret había hablado con ella varias veces antes y pensaba que era una buena soldado joven. Incluso le había dicho al joven sargento del Estado Mayor que la llamara por su apellido de casada en lugar del que estaba registrado. ¿Está todo bien? HMMM. Oh. Dijo mientras tomaba con cautela la placa de visitante. Sí. Lo siento, solo estoy preocupado. El general quiere hablar sobre algunos cambios en mi acceso. Estoy, solo preocupado. Ella dijo, compartiendo un poco. La joven la miró con simpatía. Lamento escuchar eso, señora. Si te hace sentir mejor, probablemente no sea idea del general Crick. Oh, ¿por qué dices eso? Preguntó, curiosa por la nueva información. ¿Nadie te lo ha dicho todavía? El secretario de Defensa está aquí. Ella se inclinó para susurrar, casi con complicidad. Él está aquí para asegurarse de que todos mantengamos las cosas limpias. La puerta se abrió y uno de los guardias del otro lado entró mientras el guardia de entrada retrocedía. Señora de la Rosa. El guardia la llamó. Margaret asintió a Strand, quien articuló un buena suerte, mientras se movía para seguir a la escolta al interior. Tardó varios minutos en llegar desde la entrada principal hasta la habitación a la que la llevó el guardia. Era un piso más arriba de donde normalmente iba a enviarle mensajes a James. El general Crick abrió la puerta desde adentro y la saludó. Pero adentro había varios hombres y mujeres corpulentos que vestían traje y corbata, y un hombre mayor de cabello gris que reconoció de las noticias. Señora de la Rosa. Él la saludó ofreciéndole la mano. Un placer conocer a la madre de nuestro joven capitán. Tenía una sonrisa que era a la vez encantadora y parecía demasiado exagerada. Soy el secretario de Defensa Grant. Por favor, tome asiento. Dijo mientras se retiraba y le ofrecía una silla en la mesa de conferencias. También hizo un gesto a una de las personas que vestían traje. Smith, refrigerios por favor. Es un placer conocerte. Dijo mientras se obligaba a sonreír y no pensar en la maleta. ¿Puedo preguntar de qué se trata todo esto? Bueno, por supuesto que puedes. Respondió rápidamente. Ahora, como decía el mensaje que enviamos, necesitamos hablar sobre tu acceso a la instalación. Estaba a punto de hablar cuando él la interrumpió. Ahora, antes de que empecemos. No te preocupes. No te lo quitaremos. Ni en lo más mínimo. Entonces, ¿qué está pasando? Ella preguntó. Se sentó en la silla frente a ella. Bien. Comenzó mientras se desabrochaba la chaqueta de su traje. Para empezar, nunca se suponía que tuvieras este nivel de acceso. Hizo un gesto con la mano hacia la habitación que los rodeaba. Quiero decir, como estoy seguro que el general aquí ya dejó en claro, esta instalación realmente no existe. Levantó las manos en un gesto apaciguador. Pero, a los gatos no les gusta volver en bolsas. Y no somos los hombres del saco súper brutales que las películas nos hacen parecer. Pero, se encogió un poco de hombros. Tenemos que abordar algunos pequeños descuidos. ¿Cómo qué? Se preguntó, legítimamente no segura de qué podría haber hecho para causar algún problema. Pero ella notó el cambio general solo un poco ante la mención de los descuidos. Y por la rápida mirada hacia un lado, estaba apostando a que Grant también lo había notado. Nada de tu parte. Simplemente necesitamos controlar más de cerca lo que se envía y lo que no se envía a través de la puerta. Él sonrió.
Realmente no estoy preocupado por nada nefasto de tu parte. Dudo que seas del tipo que envía mensajes codificados a su hijo o algo así. Para jugar un poco más cuidadoso. En ese momento, supuso, el agente Smith se materializó con una bandeja cargada con una jarra de café, una tetera y varios tipos de galletas y barras de granola. Aceptó una taza de café. El secretario no se llevó nada. Ahora, señora Choi, solo quiero comenzar, es la señora de la Rosa. Ella lo interrumpió. Lo lamento. Dijo, sorprendido por la interrupción. Lo hiciste bien la primera vez. Es de la Rosa. Ella reiteró. Oh, perdón. Dijo mientras levantaba las manos en fingida rendición. Acabo de escuchar que dejas que algunas personas te llamen por tu nombre de casada. Gente que me gusta. Ella admitió con frialdad. Detrás del secretario, el general Creed trató de ocultar una sonrisa. Tuvo mayormente éxito. Grant se obligó a sonreír. Podía decir que él era bueno en eso. Señora de la Rosa. El secretario continuó. Simplemente tendremos que repasar algunas pautas para cualquier contacto futuro que tenga con su hijo. Entiendo. Ella respondió con la misma frialdad. Grant le tendió la mano y uno de los agentes le puso una carpeta en la mano. Vamos a empezar. Él dijo. Capítulo 167. Entonces, Capitán Choi. Entiendo que usted y la princesa deben cumplir su compromiso cuando llegue el verano. Apuntó el embajador Werner, aunque sonó como una afirmación y no como una pregunta. James se movió incómodo. Lo había escoltado a ella Vickers a una habitación en el ala de embajadores que había sido equipada de una manera que le recordaba a James la oficina del director de su escuela secundaria, aunque con todos los muebles siendo más rústicos. Ahora estaba sentado en una silla frente al escritorio de ella. Vickers se sentó en la silla junto a él, luciendo solo marginalmente más cómodo que James. El rostro del Seal tenía una expresión que James estaba bastante seguro significaba que en realidad no estaba escuchando nada. Sí. James respondió. Y por lo que me han dicho, habrá un viaje para visitar a un puñado de miembros de la familia real y otros, VIP de todo el mundo, incluido uno que está al otro lado del océano hacia el este. Ella dijo, una vez más declarando y no preguntando. Eso es, más o menos lo esencial. Sí. James confirmó. ¿Y cuáles son tus planes para el viaje? Ella preguntó. ¿Lo lamento? Preguntó a cambio, confundido por la pregunta. ¿Tus planes para el viaje? Ella repitió. ¿Tienes planes para el viaje, correcto? Mis planes para el viaje son, ir al viaje. Dijo, todavía confundido. Werner lo miró por un momento, sin poder ocultar su exasperación por su incapacidad para entenderla. Capitán Choi. Va a emprender un viaje que puede durar hasta medio año. Potencialmente más tiempo si hay algún problema imprevisto. Lo cual, según los informes anteriores que ha dado, parece casi garantizado. Ella se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y no has planeado nada de eso? Vickers levantó una ceja mientras miraba a James con curiosidad. Yo, no sé lo que esperas que diga. James admitió. No sé qué esperar del viaje. Y parte del problema con los imprevistos es toda la parte imprevisto. No sé cómo esperas que me prepare para eso. Se aseguró de mirar la armadura y las armas que aún no había tenido la oportunidad de quitarse. Pero siempre me aseguro de permanecer atado. Vickers ahogó una risa leve. ¿Algo gracioso, jefe? Preguntó el embajador. Vickers se encogió de hombros. Niño tiene razón. Al ver la ceja levantada del embajador, se corrigió a sí mismo. Lo siento, embajador. El capitán tiene razón. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando James se le adelantó. Mira. Viajaré con Amina, Kela, Artair, quien sin duda está unos días detrás de nosotros, probablemente el archimago Beliri. Y según Amina y Kela, también tendremos una escolta de guardias reales y asistentes para cualquier oficial. Eventos en los que podemos estar participando. Hizo una pausa mientras se encogía un poco. Aparentemente, algunas de las personas con las que nos encontramos lanzarán pelotas en nuestro honor. Volvió a mirar al embajador. Según mi cuenta, son dos guerreros altamente capaces, tu estereotipo estándar de pícaro barra bardo con su propio dragón, un archimago y un grupo de soldados. Miró a Vickers. Eres bienvenido a unirte, para que conste. Me imagino que a ese comando le encantaría obtener información de un Seal sobre todas las cosas que vemos. Vickers asintió. Probablemente. Él aceptó. Y encima de todo eso. James continuó. He probado que soy capaz de manejar cosas hasta ahora. ¿No es así? ¿Ya terminaste?
Preguntó Werner, desinflando un poco la bravuconería de James con lo poco impresionada que parecía. James, de mala gana, asintió. Werner lo miró por un segundo. Capitán Choi. Ha perdido el contacto números veces. Ha sido hospitalizado lo suficiente como para sorprenderme de que no tenga su propia habitación en el hospital de Hadesports. Miró la pierna que tenía el tatuaje del clan de la Creed, aunque todavía no lo habría visto. Sin saberlo, has entrado en una organización semimilitante cuyo ritual de entrada casi hace que te maten. De alguna manera has entrado en conflicto con algún tipo de conspiración sombría que aparentemente es muy poderosa. Y como embajador, me enfurece que alguna vez hayas sido incluso se le permite estar cerca de un miembro de la familia real sin barreras, y mucho menos entablar una relación romántica con uno. Ella dijo todo esto sin ningún signo de emoción. James estaba a punto de responder a la lista de quejas cuando ella lo interrumpió con una mano levantada. ¿Y lo has hecho todo por accidente, o con absolutamente cero consideración por cómo afectaría a tu país? Dejó escapar una risa rápida, aparentemente forzada. Si no te conociera mejor, pensaría que eres un infante de marina de vacaciones en uno de los feudos de Cráter Atoll. Vickers no pudo evitar reírse de eso. James rechinó los dientes ante la comparación. La única razón, continuó. Que no te hayan dado un artículo 15 y te hayan confinado en un cuarto es porque has estado en un universo diferente y porque hasta ahora, has tenido, éxito. Te perdiste la parte en la que comencé una revolución culinaria. James dijo rotundamente. Lo lamento. Ella respondió. ¿Qué fue eso? Oh sí. Vickers intervino. Él les enseñó a hacer hamburguesas, y un café aceptable. Miró un poco a James. ¿Cuándo les vas a enseñar a hacer pizza? Me muero por un rebanador. James asintió. Ese fue el siguiente en la lista. ¿Sabes cómo hacer la masa? Levantó un dedo. No importa. Olvidé que ahora que estamos de vuelta tengo señal. ¿Puedo buscarla en Google? ¿Puede? Preguntó el embajador. James pudo ver un músculo contraerse en su cuello. ¿Sí? Dijo James, aunque de repente no estaba seguro. Sacó su teléfono y vio que la pantalla mostraba el símbolo de roaming. ¿Qué? James preguntó, confundido. ¿Tienes señal? Le preguntó a Vickers. Ninguno de ustedes lo hace. Interrumpió Werner. Y no lo hará a menos que el comando lo considere necesario. Y eso dependerá principalmente de si yo digo que es necesario o no. Junto a él, Vickers dejó escapar un suspiro mientras volvía a parecer como si no estuviera prestando atención. A la mierda eso. James dijo en respuesta. Acabo de regresar de un viaje largo y bastante emotivo. Necesito llamar a mi madre y a mi hermano y decirles que estoy de vuelta y que estoy bien. Y lo harás. Ella respondió antes de que él pudiera continuar. Después de hacer un informe con el comando. ¿Y qué hay del resto del tiempo? Preguntó James, ahora un poco enojado. En cualquier otro momento en que desee ponerse en contacto con alguien que no sea el comando, o utilizar cualquiera de sus dispositivos para algo que no sea un deber oficial, acuda a mí. Ella se encogió de hombros. Si determino que el razonamiento es bueno, lo aprobaré y enviaré la solicitud a la línea. ¿Qué pasa si es una emergencia? Preguntó. ¿Hay algo que puedas hacer con tu teléfono que tú, como soldado, mecánico y estudiante de enfermería, no puedes hacer en una emergencia? ¿Algo que no puedas simplemente comunicar por radio? ¿Por qué tú todavía tendré tu radio? Ella respondió con una sonrisa falsa. James no tenía una respuesta para eso. Él y Werner se quedaron allí sentados mirándose el uno al otro durante unos momentos. Luego, James sacó su teléfono, cambió el código PIN a uno que tenía 3 números más y envió un mensaje al comando. No le des mi PIN a este imbécil embajador. El teléfono le advirtió que enviaría el mensaje cada vez que volviera a tener señal. Luego bloqueó la pantalla y deslizó el teléfono sobre el escritorio. No necesito a ese capitán Choi. Ella dijo simplemente. Aparentemente yo tampoco. Respondió mientras se levantaba y salía de la habitación. Aún no ha sido despedido, capitán. Dijo mientras él abría la puerta. Hizo una pausa y volvió a mirarla. Ese video del general decía que usted sería el que transmitiría todas nuestras órdenes desde el mando, y que deberíamos enviar cualquier solicitud a través de usted al mando. Nunca dijo que usted fuera específicamente nuestra cadena de mando. Afortunadamente, el general dejó esa parte bastante abierto a la interpretación. Dio media vuelta y salió por la puerta. Nos vemos en la detención. Dijo mientras cerraba. Vickers simplemente se sentó en la silla, inmóvil, y aún luciendo como si lo hubieran revisado. ¿Por qué sigue aquí, jefe? Preguntó, con solo un toque de ira. Él la miró.
No escuché el timbre diciendo que la clase había terminado. El inexpresivo. Capítulo 168. No me gusta ella. Kela dijo simplemente. Le pasa algo, aunque no sé qué. A James claramente no le gustaba ella. Dijo Amina. Y aunque no lo conozco lo suficientemente bien como para estar seguro, tampoco creo que Vickers lo hiciera. Después de haber estado tratando con ella durante los últimos 4 días, puedo decir honestamente que comparto el sentimiento. El rey respondió mientras sacaba una llama de la punta de su dedo y encendía la hierba seca en su pipa. Sopló varias veces antes de exhalar una lenta nube de humo púrpura. Los escribas legales han estado revisando el papeleo con ella durante los últimos 2 días. Dijo sombríamente. Están a la vez asombrados y aterrorizados por el papeleo que ella trajo para comenzar los acuerdos oficiales entre nuestros mundos. ¿Qué tipo de papeleo? Preguntó Amina. Acuerdos y tratados legales que determinan lo que su gente puede y no puede hacer mientras está en nuestro mundo. Acuerdos comerciales. Una declaración de derechos para su gente que detalla cómo deben ser tratados en caso de que causen problemas que requieran ser detenidos o juzgados. Respiró hondo, inhalando una gran bocanada de humo púrpura mientras se frotaba la frente. Además de otros 20 documentos sobre otros 100 temas. Hizo una pausa mientras exhalaba el humo por completo. Nunca había visto algo así. Tampoco los escribas. Cada documento tiene muchas docenas de páginas, escritas tanto en nuestro idioma como en el de ellos. Su exhaustividad es como si hubieran aprendido a cubrir todos los ángulos de cada tema que abordan. Amina se opuso al concepto. ¿Puedo ver algunos de ellos? Preguntó, aunque secretamente esperaba que su padre dijera que no. Al día siguiente. Dijo, aliviándola solo un poco. Todavía están siendo revisados. Se espera que tome una decisión sobre varios de ellos antes de que termine la semana. ¿Y si no estás de acuerdo con ellos? Preguntó Kela. Se espera que explique mi razonamiento y, si es posible, ofrezca soluciones alternativas que puedan modificarse en los acuerdos. Él dijo. Ya tengo algunos problemas que se han planteado y se están modificando. Se quejó un poco. Tienen esta casta de trabajadores conocida como abogado. Parecen cumplir el papel de nuestros campeones legales, aunque son significativamente más insidiosos. Tuve la sensación de que a nadie de su lado les gustaban mucho. Ni siquiera el otro abogados. ¿Qué sucederá si no está de acuerdo con uno de los documentos? Preguntó Amina. No es como si pudieran hacer cumplir a cualquiera de ellos desde su lado. Su padre levantó una ceja ante la pregunta. Por suerte no ha llegado a eso. Respondió. Por si sirve de algo, la mayoría de los acuerdos son sensatos, aunque un poco complicados. Dio una risa rápida. Un toque. Más bien por completo. Sacó las cenizas de su pipa y la volvió a colocar en su recipiente. Dependiendo del documento, podría ser una razón para que adopten una postura más hostil en nuestros tratos. Pero la mayoría de ellos simplemente requeriría que el capitán Choi y el jefe Vickers sean más militantes en sus tratos con nosotros. ¿Ellos lucharían contra nosotros? Kela preguntó sorprendida. Dudo que James haga eso en este momento. Y el otro ya sabe que lo superarían. No. Respondió el rey Farrik. Dudo que llegue tan lejos. Pero se les exigirá que traten a nuestro reino como un territorio hostil, o al menos hostil. Algo sobre usar uniformes y permanecer armados en todo momento. Aunque no veo cómo eso los ayudaría. Y también que las personas al otro lado de la puerta de Dios serían significativamente menos propensas a enviarnos ayuda. Independientemente de la situación. ¿Quieres decir si la plaga lanza otro ataque? Preguntó Amina, entendiendo su significado. ¿Los misiles? Sí. El rey respondió. Aunque, si soy honesto, podría prescindir de volver a ver esas cosas. Pero aparentemente el general se pasó de la raya al usarlas en primer lugar. Ha provocado el escrutinio de su gobierno. De ahí el embajador. ¿Y cuál crees que es su propósito? Kela preguntó, tono plano y sin emociones. Como he dicho. El rey comenzó. Creo que ella es la persona de la que James nos advirtió. La persona que viene hacia nosotros de lado. La que sonríe incluso cuando intenta causar nuestra caída. Podríamos matarla. Añadió Kela. No sería difícil. Este es un mundo peligroso, y ella no parece una guerrera. No. Dijo el rey con severidad, incluso cuando Amina miró a su amiga con ojos de advertencia. No. Por ahora la dejamos en paz. Tengo el presentimiento, basado en la forma en que trató con esos dos, que estará preocupada por ellos por un tiempo. Usaremos ese indulto para aprender más de ella.
Mira cómo está templada. Cuando llegue el momento, si tiene que colgarla, será ella quien ate la soga. Nosotros simplemente seremos los que suministremos la cuerda y la rama. Él agitó una mano. Ve. Descansa. Ambos han estado mucho tiempo en el camino y la espada. Podemos hablar más mañana. Simplemente deseaba advertirles que estén atentos a ella. Kela y Amina saludaron y abandonaron la habitación. El rey permaneció en su asiento, pensando. Werner miró a Vickers con exasperación por la broma que acababa de hacer. Esperaba algo mejor de un Naviseal. Ella respondió. Vickers se encogió de hombros. Sí, bueno. Sé que leíste mi archivo. Probablemente sepas mi maldita talla de zapato, mucho menos con qué frecuencia me lo he metido en la boca a lo largo de mi carrera. Ella negó con la cabeza un poco. ¿Por qué sigues aquí, jefe? Preguntó de nuevo. Vi venir algo así. Vickers respondió. Hizo un gesto hacia ella y la oficina a su alrededor. Todo este juego político. ¿Sabías? Ella preguntó sarcásticamente. Oh, sí. Quiero decir, tenía que suceder tarde o temprano. Bebió un sorbo de su Camelback. Siempre lo hace cuando hay un nuevo lugar, o un nuevo recurso, o un nuevo gobierno. De acuerdo, un nuevo universo es un poco de, bueno, nuevo territorio. Sin juego de palabras. Pero históricamente los burócratas siempre aparecen y tratar de arrojar su peso alrededor. ¿Y? Ella preguntó. Bien por usted. Las cejas de Vickers se alzaron ante el evidente desdén. Se encogió un poco. Usted no entiende la situación en la que se encuentra, ¿verdad, embajador? Preguntó. Por supuesto que sí. Ella respondió rápidamente. Estoy en un maldito mundo de World of Warcraft, el Señor de los Anillos, D&D intentando diplomacia con un país que efectivamente secuestró a uno de los soldados de nuestro país. Vickers puso los ojos en blanco, aunque también se preguntó si él alguna vez había sido tan ingenuo acerca de este lugar. Bien. Él empezó. No estás equivocado. Pero tampoco estás 100% en lo correcto. Oh. Ilumíname. Ella incitó. Él la miró por un segundo, honestamente asombrado por la hostilidad y la falta de respeto. Dejó escapar una risa rápida. No, decidió, nunca había sido tan ingenuo. Después de unos momentos de sacudir ligeramente la cabeza, comenzó. Estás en la tierra de END. Él admitió. Diablos, tengo un escudo mágico que estoy bastante seguro de haber visto en un videojuego. Hay hombres lobo, orcos, enanos y unos 20.000 millones de personas locas en este mundo que se ven como algo salido de cualquier. Hay un libro de fantasía o una película por ahí. Hay magia. Hay armas que no puedes imaginar, simplemente porque en nuestro mundo no son posibles. Un gran trozo de madera oscura tan fácilmente como si fuera de espuma. Sus ojos se abrieron ante la vista. La gente aquí se vuelve muy cercana a los superhombres solo por vivir aquí. Tarde o temprano tú también lo harás. Agregó. Además de todo eso. A menos que nuestros científicos, o los magos aquí presentes, descubran algo. Yo sé eso. Ella dijo, interrumpiendo su conferencia. Tú. Él espetó de vuelta. Porque estás actuando como si tuvieras opciones. Actúas como si tuvieras poder real aquí. Sacudió un poco la cabeza, pero no rompió el contacto visual. No lo tienes. Tienes un poco de poder intangible debido a las órdenes del general. Y vi al secretario de defensa parado detrás de él en esa grabación. Se encogió un poco de hombros. Supongo que Choi no sabía quién era. Pero me sorprende que el general no nos haya parpadeado sos en el video. ¿Cuál es tu punto? Preguntó, visiblemente molesta por lo bien que Vickers había leído la grabación. Es justo lo que dije. Usted no tiene ningún poder real aquí, embajador. Repitió Vickers. Eres un civil desarmado en lo que es efectivamente un entorno extraño y hasta cierto punto hostil. Solo tienes dos activos reales y tangibles en este mundo. Uno de ellos está sentado frente a ti hablándote en este momento. Señaló la puerta con el pulgar por encima del hombro. Y acabas de decirle al otro que estaba castigado sin cenar. Bueno, el capitán Choi necesita volver a estar en línea antes de que se le acabe la suerte y arruine nuestro diplo. Vickers la interrumpió. Choi ha hecho más para ganarnos un in con este mundo de lo que tú o yo podríamos hacer. Dijo con una risa. Quiero decir. Odio, realmente odio, admitirlo. Pero he visto la forma en que la gente del reino lo mira. He leído y escuchado las noticias de sus hazañas aquí. Y yo lo he visto interactuar con personas aquí. Incluso con personas que no conoce. Arrugó un poco la cara mientras negaba con la cabeza. El chico es medio idiota. No voy a negar eso.
Dijo después de un momento. Pero es inteligente. A esta gente le cae bien. Se está tirando a una maldita princesa, el maldito bastardo. Dijo con una sonrisa y una risa. Pero parece estar a la altura de un héroe convocado. Dijo mientras hacía comillas en el aire. Y. Dios. Odio admitir esto también, el chico es fuerte aquí. Todavía necesita ser controlado. Dijo ella, claramente sin entender su mensaje. Y no estoy de acuerdo. Vickers respondió. ¿Oh? Ella se preguntó. ¿Y qué harías? Ya que lo conoces tan bien. Vickers suspiró con exasperación. En lugar de tratar de evitar que vuele poniéndolo en una jaula. ¿Por qué no construyes una red de seguridad para cuando, inevitablemente, la cague? Excepto que aparentemente está tratando de volar usando explosiones. Ella respondió. Se encogió un poco de hombros. Sí. Está bien. Tal vez controle eso. Él cedió. Sería un poco rudo si hiciera que funcionara. Sin embargo, estoy bastante seguro de que solo está bromeando sobre eso. No admitió que no estaba 100% seguro. Tomaré su consejo en consideración, jefe. Ella dijo, claramente sobre la conversación actual. Metió la mano en el cajón del escritorio y sacó un frasco de pastillas. Jugueteó con él por un momento antes de meterse uno en la boca y tragarlo hasta dejarlo seco. Ahora, por favor, preséntese en la sala con el centro de comunicación para que pueda dar un resumen de todo lo que sucedió. ¿Tienes un guión para que lo lea? Preguntó sarcásticamente. ¿O pusiste un teleprompter? Señaló la puerta mientras se estremecía por el sabor amargo. Ir. Ella dijo simplemente. Vickers se levantó y fue a dejar la puerta. Embajador cuidadoso. Dijo mientras estaba de pie en la puerta mirando hacia afuera. Tal vez no quiera que el rey o su gente vean ese temblor en tus manos. Podría transmitir debilidad. Dijo con dureza mientras salía y cerraba la puerta. Miró a la puerta que se cerraba.